Quiero que conversemos unos minutos con Martín Lemos, que es el titular de la Cámara de Comercio de Viedma. Hay dos cosas que quiero preguntarle. Por un lado, algo que ellos manifestaban inquietud. Me parece que no es algo nuevo, pero ya que lo manifiesten de esta manera, a través de un comunicado y seguramente redes sociales, ya es como que la cosa les está preocupando cada vez más. Digo, la inseguridad en los comercios, a eso me refiero. Y después el tema, también le quiero preguntar de las ciclovías. Quedó un poco en el medio la Cámara de Comercio sin tener nada que ver. No sé, porque cuando hemos hablado con Gastón Renda, la última vez Renda dijo, esto lo charlamos con la Cámara de Comercio. No con todos los comerciantes, porque no podemos uno a uno, dijo. Con la Cámara de Comercio. Bueno, será así. Vamos a charlarlo con Martín Lemos, está en línea. Martín, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Gustavo, buen día. Un saludo para vos y para toda la audiencia de FM La Costa. Bueno, gracias por atendernos. Lo escucho con un poco de lluvia, decimos nosotros, pero ahí que seguramente se va a modificar. Ahí está, ahí se fue. Martín, bueno... porque justo porque me estoy moviendo también, capaz que por eso. No, creo que ya se solucionó. Bien, Okay. Martín, ¿la inseguridad en los comercios recrudeció en el último tiempo o es porque, no sé, está saliendo más en los medios o en las redes sociales o realmente se acrecentó? No, la inseguridad estuvo siempre permanentemente, digamos, no es que ha aparecido ahora en los medios, siempre hemos notado inseguridad, que tiene que ver en principio también con un poco de la connotación general que hay en todo el país, ¿no? Viedma no es la excepción, digamos, y la inseguridad se hace notar. Por supuesto que uno de los blancos siempre es el comercio, que además tiene el problema de los empleados, los dueños, los bienes personales, los bienes comerciales. Esto es un problema que ya lo hemos manifestado en otra oportunidad a mediados, fines del año pasado, también cuando empezó como un pico dentro de la inseguridad. Pero sí, es algo que nos preocupa, es algo que hemos intentado hablar con la ministra de Seguridad, no hemos podido resolver una reunión, y la verdad que sí, es algo preocupante. Lo hemos hablado, como dice la Gacetilla, con Bruno Cabrera, que es el referente y el representante sindical de empleados de comercio, porque la preocupación es grande, básicamente considerando el nivel de violencia que hay en los actos, ¿no? Claro, sí, no solo por la cuestión económica y de lo que se llevan, sino la seguridad de la gente, ¿no? Claro, porque en realidad, digamos, si uno hace un ejercicio de un poco de memoria, digamos, el delito va mutando. Fue del robo, que el robo es a la propiedad, sea comercial o particular, cuando no hay nadie. Se mutó al asalto. El asalto ya es cuando hay gente adentro de la propiedad. Digamos, hemos escuchado de arrebatos a vecinos que están ingresando a los domicilios, a jóvenes en la Costanera con celulares. Bueno, hace unos 2 semanas atrás fue una financiera en pleno centro, a media cuadra del destacamento de la Policía Federal, en microcentro de la ciudad de Viedma. Digamos, el delito va mutando y por supuesto que no es lo mismo el robo a una propiedad donde no hay nadie que el asalto a un lugar donde hay personas, donde se pone en riesgo de vida, es casi nato, ¿no? Claro. Martín, si yo le preguntara cuál es la solución, obviamente sería el ministro de Seguridad, pero a ver, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo esto se puede mermar un poco? ¿Con policías que estén haciendo rondines, como se decía antes? ¿O cuál es la forma de, por lo menos, ir bajándolo? Nosotros hemos planteado que una de las posibilidades, cuando tuvimos la reunión con el 911, con gente del ministerio, insisto, no con la ministra, pero con gente del ministerio, cuando hemos tenido reunión, lo que hemos planteado es esto, falta presencia policial que haga la prevención, lo que está faltando, digamos, y eso se nota. No hay cantidad de efectivos, digamos, que amerite una prevención efectiva. Sí. Digamos, hay policía en la calle, sí, está bien. Sí. De ahí a que eso alcance. Y en ese momento, digamos, ya te digo, ha sido septiembre, octubre del año pasado que mantuvimos esa reunión, también una de las explicaciones que había era que el recurso humano era escaso, considerando no solo la pandemia, que no hubo egresados de la escuela, de la única escuela que tenía la provincia en ese momento, sino que no había habido egresados, sino que también había habido
habían pasado de retiro muchos agentes, por una cuestión cronológica, ¿no? Sí. No por nada en particular. Sí, y se van Entonces, muy jóvenes, porque les conviene, se van jóvenes, cobran un poco de ese retiro y trabajan en otra cosa, ¿no? Claro, bueno, y además, digamos, de todo esto, también es cierto que la policía, al ser el brazo armado, digamos, de ejecutor de la justicia, también tiene muchas consignas protegiendo a personas que sufren violencia de género. Claro. Y por supuesto que nosotros no estamos en desacuerdo con la protección. Sí. La realidad es que, digamos, da la sensación que la sábana corta, ¿no? O sea, nos tapamos los pies, nos tapamos el pecho y viceversa. Entonces sí, se iba a empezar a modificar en función de que se pusieron en marcha 2 escuelas más en toda la provincia. Pero bueno, la realidad es que sí, lo que se nota es la falta de prevención. Uh-huh. Es lo que se podría evitar en los asaltos a las 10, 11 de la mañana en pleno centro de la ciudad, ¿no? Claro, seguro. Y otra cosa que me pregunto, habiendo tantas cámaras de seguridad en la ciudad, más que nada en la zona céntrica, eso también tendría que servir para evitar. La gente que mira eso debe tener un ojo, me imagino, como para saber quiénes son los sospechosos que andan por el centro, ¿no? O la zona comercial. Y bueno, pero quizás, digamos, no lo sé, digamos, a ciencia cierta cuál sería la efectividad de poder individualizar una persona a través de una imagen. Lo que sí creo es que, digamos, esa probabilidad de identificar, reforzada con la prevención peatonal de los efectivos, quizás sea mucho más efectiva que una persona queriendo ver a través de una imagen qué tan sospechoso puede ser una persona u otra. Insisto, considerando que hoy una gorra, un buzo, cualquier cosa hace que se complique la identificación de una persona, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, a ver, básicamente lo que falta es prevención en la calle. Con agentes en la calle un poco más, probablemente sea un poco más efectiva la prevención. Nosotros teníamos un proyecto para presentar pero bueno, nada, como te decía, estamos esperando que nos atienda la ministra de Seguridad. ¿Tenían un proyecto para presentar, me dice? Tenemos, a ver, nosotros tenemos un proyecto para presentar que tiende a mejorar o solucionar en parte el problema que tienen los centros comerciales abiertos, que es lo que a nosotros nos preocupa, no solo como vecinos, sino también en principio como comerciantes. Uh-huh. Pero bueno, nada, es algo que en su momento yo les vocé un borrador al vicegobernador y nada, quería hacerlo con la ministra, que me parecía que era la persona Perdón, la persona indicada. ¿Un borrador a quién primero? ¿Al vicegobernador, a Palmieri? Al vicegobernador, cuando tuvimos la primera reunión, digamos, de nuestra gestión, la reunión de trabajo, sí. Les vocé, le pareció interesante, pero bueno, digamos, quien ejecuta esto claramente es Sí. el Ministerio de Seguridad, por Claro. eso queríamos tener una reunión con ellos. ¿Y le puedo preguntar qué dice ese proyecto? Sí, básicamente tiene que ver con, digamos, detalle más, detalle menos, con la incorporación de esto que decías vos, de retirados que todavía están en condiciones de realizar tareas, reincorporarlos en alguna figura que había que terminar de definir, por eso te digo, esto es un borrador, Sí. pero que bueno, que digamos, quizás aportando una solución sea fácil o viable de financiar, buscar la alternativa, un poco eso. Pero bueno, ya te digo, no hemos tenido alternativa de poder presentarlo. Bien. Martín, lo cambio de tema, las ciclovías, otra cuestión polémica. Muy claramente dijo Gastón Renda en la última charla que tuvimos con él que cuando, después de haber hablado con algunos comerciantes que estaban en contra, los frentistas fundamentalmente, decía, bueno, pero esto lo hablamos con la Cámara de Comercio, no podíamos hablar con cada uno. ¿Fue así? Sí, digamos, lo hablaron con nosotros posterior a la instalación. Ah, posterior, no en la previa. No es que fueron antes, bueno, queremos hacer tal cosa, ¿qué les parece? Claro, no, yo lo he aclarado en alguna otra oportunidad, digamos. Sí, lo que sí manifesté, digamos, que nosotros en una charla interna como comisión directiva, digamos, lo que surge es que estamos de acuerdo con la ciclovía, tiene que ver con no solo con cuestiones ecológicas, sino también con el crecimiento de la ciudad, con considerar a quienes eventualmente se movilizan en bicicletas, por una cuestión de seguridad también, pero sí, digamos, siempre dejamos en claro que nos hubiera gustado la consulta previa. Nosotros nos enteramos igual que los vecinos cuando Uh-huh. estaban la instalación en marcha. Por esto, digamos, o sea, es cierto lo que dice Gastón, por supuesto,
pero bueno, la realidad es que no fue previo, fue posterior. De hecho, yo me acerqué hasta la oficina de él a hablar con él, sí, justamente por estas inquietudes que estaban surgiendo. uh-huh. Y ahora, en este momento, la verdad es que nosotros quedamos al medio como cumbiado de piedra, Sí. porque la verdad es que la iniciativa de la Junta Vecinal que plantea esta situación no fue hecha en la Cámara, fue hecha directamente al municipio, Uh-huh. Y en ese contexto, digamos, podemos acompañar un montón de cosas, pero la realidad es que no tenemos la información de cómo se gesta toda esta manifestación y todo este descontento que hay. Uh-huh. Entonces, digamos, lo que sí nosotros tratamos de preservar siempre es que no sea un oportunismo en términos políticos o partidarios, porque nosotros como institución, digamos, tratamos de mantener siempre el margen de esa cuestión. Sí. Entonces, digamos, suena como, porque cuando yo hablé esto con algunos integrantes del municipio, preguntándole, digo, bueno, pero hay alguna posibilidad de que, bueno, pero ¿dónde? O sea, concretamente, ¿cuánto es lo que bajó la venta? Uh-huh. Y no, bueno, yo no tengo esa información. Y probablemente haya comerciantes que tampoco la tengan. Uh-huh. Entonces, lo que digo es que ante la posibilidad de algún tipo de reclamo, primero que lo ideal es que sea en conjunto, que vengan Sí. a la Cámara, planteemos, hablemos, tratemos de averiguar. La Cámara tiene herramientas para poder identificar este tipo de cosas, cómo lo hacemos, cuánto es lo que se vendió, o sea, hacer un trabajo que le dé consistencia al reclamo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Entonces, como no pudimos tener esa participación, Uh-huh. o sea, cuando, insisto, tengo la sensación que cuando no quedó alternativa dijeron, vengan a la reunión, que de hecho ni siquiera fue oficial, o sea, fue un mensaje, una llamada de che, vengan a la reunión que hoy a las 8 y Sí. a las 6 de la tarde. Sí, sí. Entonces, insisto, yo no cuestiono los intereses que cada uno aboga en cada tema. Nosotros tenemos que cuidar una cuestión institucional. Uh-huh. Martín, ¿y si les hubieran preguntado previamente, hubieran dicho que sí o que no a la ciclovía? O usted particularmente, ¿no? Yo creo que sí, lo que sí, digamos, insisto, quizás una diagramación conjunta hubiera permitido al comerciante, a la Cámara y a todos, incluso al mismo Poder Ejecutivo, al mismo municipio, explicar cuál era el por qué, de dónde, cuándo, cómo, Sí. fue lo que no pasó y qué es lo que mucha gente le reclama. Uh-huh. La comunicación Sí, previa. por- Sí, sí. Uh-huh. Exactamente, la comunicación previa, digamos, insisto, tienen la autonomía de ejecutar los proyectos Sí, y de sí. determinarlo, pero bueno, la realidad es que nosotros, como institución, nosotros y nadie, digamos, creo que fue consultado Uh-huh. previo a la instalación de la ciclovía, ¿no? Bien. Martín, gracias por atendernos, muy amable. Gustavo, un gusto como siempre. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Martín Lemos, el titular de la Cámara de Comercio de Viedma, entonces hablando recién de las ciclovías, tampoco fueron consultados previamente, porque Renda nos dijo el otro día, consultamos a la Cámara, no cada comerciante, lo es imposible, claro, pero después que lo hicieron, consultaron. Eso no es consultar, ya está, listo, no tiene ningún sentido esa consulta. Pero está bien lo que decía en el final Lemos, el Poder Ejecutivo tiene derecho a hacer eso, para eso ganaron las elecciones. Pesati ganaron las elecciones y a partir de ahí él puede hacer lo que le parezca en la ciudad en materia de obras porque para eso ha sido elegido. Lo que pasa es que cuando uno hace una cosa en consulta después tiene que bancarse las críticas, o no, o los elogios, lo que sea. Haciendo consultas previas ya eso es más suave, ¿no? Porque hay más gente, dice, mira, nosotros hicimos tal reunión, estaban todos de acuerdo y ahora resulta que no. Bueno, si hubiese pasado de esa manera. Pero tampoco se consultó a la Cámara de Comercio. Todos están de acuerdo con las ciclovías, pero como que había que consultarlos previamente. También me pregunto esto, bueno, si hubiesen preguntado qué hubiesen propuesto, porque le digo, hubiesen propuesto que las hagan igual, le preguntamos a Lemos. Sí, bueno, pero entonces, ¿qué alternativa darle a los frentistas? ¿Qué soluciones a los problemas que les presentan aparentemente esas ciclovías? Y antes, hablando de la inseguridad, dice Lemos, no es que ahora es más que antes, siempre fue así la inseguridad. Tenemos un proyecto, ya nos había contado, ahora me acordé, el año pasado, para presentar a la provincia. ¿Cuál es? Que los retirados de la policía, que se van muy jóvenes,
porque a lo mejor con 45 años ya se van y cobran una parte del sueldo policial y con esa edad pueden trabajar en otro lado tranquilamente. Y la mayoría lo hace, no se queda, no hacen carrera policial. Entonces hay muchos retiros por año no hay tantos ingresos como debiera, entonces no hay policías. Y hay muchos policías que están en domicilios, cuidando a mujeres que han sido agraviadas o amenazadas, o no sé, como sea, que tienen que ver con la justicia. Están ahí, parados en un lugar, no pueden hacer otra cosa. Y está bien que eso pase, pero entonces tiene que haber más policías. Y todo eso depende de la ministra de Seguridad que, decía Lemos, lamentablemente no nos da una audiencia.